Bueno, entonces voy a proyectar la presentación del día de hoy, que es la regresión y correlación lineal. Como siempre, yo desconecto mi cámara para poder tener más espacio y poder trabajar de mejor manera. Eh, entonces, el tema que veníamos viendo desde la semana pasada era regresión y correlación lineal, la cual acordamos que la regresión era un pronóstico tanto de ventas, utilidades, materias primas o lo que nosotros querramos proyectar, siempre y cuando lo querramos ver a futuro. Y luego la correlación, pues es la comprobación, es la que me da el aval de si confío o no confío en esa regresión o en ese pronóstico que se realizó. Obviamente, acá podemos decir que aplicamos el famoso ceteris paribus que vemos en economía, el cual siempre y cuando las variables sean constantes, pues obviamente el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Pero si alguna variable nos llega a cambiar, obviamente la información que nosotros vamos a proyectar, pues no va a ser correcta. Eh, bueno, eso es como introducción. Acá tenemos algunos pasos para la estimación. Contar con una serie histórica mínima de 5 datos. Obviamente ya esto lo vimos la semana pasada, que también es un problemita con el tema de proyectos y marketing cuando no se comprende muy bien las estadísticas. Luego definir las variables X y Y, que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Determinar el diagrama de dispersión o dispersograma también se le conoce o nube de puntos también se le dice. Este se realiza para verificar la tendencia lineal, en este caso debe ser una recta. Entonces vamos a hacer una grafiquita y lo vamos a ver en una recta. Y por último definir la ecuación de la recta, que en este caso pues es la regresión lineal, ¿verdad? Si tuviera otra forma, pues ya vamos a aplicar otro tipo de regresión, pero que esas regresiones las vamos a ver en estadística 2. Acá tenemos la fórmula, tenemos la fórmula de la regresión, pues es, la fórmula de la regresión es esta de acá, es de la ecuación de la recta, que sería y es igual a más b por x, pero si se dan cuenta, desconocemos A y desconocemos B. X nos los va a dar el ejercicio. Entonces, al existir esto, donde nos dice que A es el intercepto y B es la pendiente, X es la variable independiente que nos la proporciona. Entonces, tenemos que lograr obtener A y B. Y para eso tenemos la fórmula de B, que es esta de acá, y tenemos la fórmula de A, que es esta de acá. ¿Por qué primero tenemos que calcular B? Porque para poder calcular A, yo necesito el valor de B. Entonces necesito realizar esta ecuación. No sé si toman nota de las fórmulas o puedo continuar. Chicos, Licenciado, ¿sí? licenciado, estas son las mismas fórmulas que nos dio la semana pasada, ¿verdad? Sí, correcto, son las mismas fórmulas. Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿puedo continuar? Sí, licenciado. Sí, ok. Bueno, entonces luego tenemos la correlación, que este es el coeficiente, nos indica qué tanto las variables están relacionadas entre sí. Entonces, y acá nos dan la fórmula, ¿verdad? Es la comprobación. Como lo mencionaban las compañeras, son las mismas fórmulas que dimos la semana pasada. Entonces, ya la tiene. Pasamos esto. Y acá nos da la escala para ver, dependiendo del resultado de la correlación, acá están las escalas. Si nos da menos de 0.7, automáticamente no confiamos, porque no están relacionadas las variables. No nos da un nivel de confianza, de decirlo así, que sea muy confiable. Entonces, tiene que estar dentro de estos parámetros y cuando nos da 1 es que podemos confiar plenamente en esa proyección. Aquí nos dan los parámetros. Esta tablita también la tiene. Chicos, ¿tienen esa tablita? Sí, Bueno, entonces luego vamos a resolver el ejemplo.
que nos dice, de acuerdo con la información de ventas de artículos deportivos Lacris, realizar lo siguiente: estimación de ventas para los próximos 2 años y aplicar el coeficiente de relación. Bueno, y acá nos dan los años. Obviamente es un ejercicio viejito. Vamos a tener que proyectar 2020 y 2021. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, no sé si toman nota o puedo seguir explicando. Chicos, ¿toman nota? Sí, licenciado. Bueno, entonces me comunican cuando hayan terminado de tomar nota para poder continuar. Lick, como complemento de esta clase, el tema principal es regresión lineal. Dentro de ello entra la correlación. Sí, van como de la mano, porque la regresión es la proyección y la correlación es la comprobación si podemos confiar o no en esa regresión. Ok. Listo, licenciado. Ok, genial. Entonces vamos a continuar. Entonces ya teniendo esto, entonces vamos a hacer el espacio acá. Acá, pues básicamente lo primero que tenemos que hacer es determinar si tenemos una serie histórica mínima de 5 datos. ¿Cuántos datos tenemos? 6, 12. 6. 6 tenemos. La serie histórica está compuesta de 6. Bueno, ahora determinar las variables X y Y. Tenemos años y ventas. ¿Quién depende de quién? ¿Ventas de los años o los años de las ventas? Ventas de los años. Ventas de los años, porque igual los años siempre se van a dar, no importando si hay ventas o no, los años siempre se van a dar. Entonces tenemos la variable independiente, va a ser X, que serían los años, porque ellos son independientes. Ellos, pase lo que pase, siempre van a haber años. Y ventas es la variable que depende, dependiendo de cómo se presente el año, así es como se vende. Entonces acá tenemos ya las variables X y Y. Ahora, definamos. ¿Ventas es una variable cualitativa o cuantitativa? Tentativa. Cuantitativa, correcto. Ahora, años es una variable cualitativa o cuantitativa? Chicos, ¿años es una variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cuantitativa. Yo, licenciado. ¿Perdón? Cuantitativa. Cuantitativa. Cualitativa, correcto. Es cualitativa porque los años en sí no representan un número como tal, sino representan un código de un punto histórico. Por ejemplo, acá vamos por el 2021. Nuestro punto central fue la muerte de Cristo. Entonces, por eso es de que manejamos ese calendario y supuestamente van después de la muerte de Cristo 2021 años. En otras, utilizamos un calendario griego. En otras culturas, por ejemplo en China, utilizan años del tigre, del dragón, para darles un nombre y un punto específico y que alguien le diga, ah, no, es que eso fue en el año del dragón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes saben más o menos en qué año fue, ¿verdad? O sea, le dan un código. En este caso, pues para nosotros representa un número desde la muerte de Cristo, pero en sí es un código porque para nosotros como negocio no representa ningún número. El 2014 no es nada para nosotros, o sea, es solo el punto de referencia. 2015 igual. Entonces lo que vamos a hacer es darle un valor numérico para poderlo operar. Entonces, en el 2014, ¿cuántos años de antigüedad tenía mi negocio? 0.
0. 0. En el 2015 1. ya llevábamos 1. Luego en el 2016 ya llevábamos 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. Y así le doy un número de correlación. El primer año se conoce como el año base, o sea, porque está en 0. Entonces, se le coloca 0 y lo vamos ordenando así para ver qué tanta antigüedad tenemos. Entonces, ya tenemos nuestras variables X y Y. Sabemos ya cómo están distribuidas las variables, cualitativas y cuantitativas. Luego, sabemos que contamos con nuestras variables históricas correctas. Bueno, ahora el siguiente paso es realizar el dispersograma. En el caso del dispersograma, sí, Miguel. Licenciado, en esta tabla es correspondiente de que se mantenga el intervalo. ¿A O qué, puede variar, ¿A qué se refiere el intervalo? como los años que tiene de antigüedad nuestro negocio. Ajá. S1, 2, 3, 4, 5, a 2, 4, 6, 8, o puede variar. No, aquí siempre va a ir en orden. Ok, entonces sí se Ajá. mantiene el intervalo, tiene que tener Exacto. intervalo. Ok. Bueno, como intervalo no le entiendo, pero el orden que va 1, 2, 3, 4, 5, eso sí se da siempre. Sí, a eso se refiere. Ok, gracias. Ujú. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro dispersograma. Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda porque acá me cuesta un poco. Acá coloco las variables X y acá van las variables Y. Entonces acá estamos en el punto 0. No hay nada. Acá vamos en el 1. Acá vamos en el 2. Acá vamos en el 3. Acá vamos en el 4. Y hasta acá vamos en el 5. Bueno, acá lo vamos a hacer de 5 en 5. 5, 10, 15, 20 y 25. Ok. Bueno, ya teniendo esto, ahora vamos a ubicar nuestros puntos. Cuando años está en 0, ventas está en 5. Coloco mi puntito aquí. 0 y 5. Luego, cuando años está en 1, ventas está en 8. Calculo yo que el 8 está como por acá. Me van a disculpar, pero me va a quedar así mero extraño esto. Luego, 2 y 12. El 12 lo calculo como por acá. Luego tenemos 3 y 15. El 15 está aquí. Más o menos aquí. Luego 4 y 20. Bueno, más o menos por acá. Y por último 23, 5 y 23. Imaginemos que yo lo haya hecho bien. Entonces, ahora trazamos una línea recta. Y vemos cuál es la forma que tiene nuestra nube de puntos. Al trazar la línea de tendencia, los puntos tienen que quedar sobre la línea o muy cerca de la línea. Imaginemos que nos hubiera quedado un punto acá y otro acá. Automáticamente esos están muy lejos de la línea. No quedan pero ni siquiera cerca. Entonces no se podría realizar una regresión lineal. Se convierte en una regresión parabólica. Pero en este caso quedaron bastante cercanos y supongamos que tengamos un ejercicio que nos queda de esta manera,
nosotros siempre vamos para efectos del curso, siempre vamos a aplicar la regresión lineal. Y solo vamos a comprobar qué nos dice la correlación, porque si quedara de esta manera, la correlación nos diría que no podemos confiar en ella. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario de lo que estamos viendo? Y que eso siempre va relacionado a tiempo, bueno, a años, No, digamos. no siempre. Porque, por ejemplo, acá les pude haber dicho yo precio y ventas. Entonces, si les digo precios y ventas, automáticamente el precio es una variable cuantitativa. Entonces, no necesitamos hacer ese número de orden 0, 1, 2, 3, sino que el número que se nos está dando ahí es el que vamos a utilizar. Ah, bueno. Entonces varía, ¿verdad, licenciado? Sí, varía dependiendo del caso. Siempre siendo ¿cómo se le llama esto? ¿Dispersograma? Ajá. Sí, Siempre sí. se debe realizar, ¿verdad? Sí, siempre se debe realizar. Solo que cuando, por ejemplo, si tenemos precio y ventas, obviamente precio siempre seguiría siendo el independiente, entonces estaría en el eje de las X y las ventas en el eje de las Y, ¿verdad? Lick, entonces si pusiera precios, no tendríamos que colocar 0, 1, 2, 3, 5. No, porque es una variable ya cuantitativa. Es que usted tiene que evaluar si es una variable cuantitativa, Entonces, ya no coloca número de orden. ok, licenciado. Muy bien. ¿Puedo continuar? Y solo fírmeme si lo anoté bien. En caso de que los puntos quedaran muy separados de la línea, no se puede hacer la correlación, No, la regresión. la regresión. Ajá, exacto. La regresión. Porque entonces ya usted tendría que aplicar regresión parabólica. Ok. Ajá. Regresión que dijo Lick, perdón. Parabólica, pero esa la vamos a ver en el otro semestre. Licenciado, entonces ahorita solo tenemos que hacer la gráfica y dar también tenemos que hacer la interpretación. No, vamos a hacer el cálculo de la Bueno. lineal. Aunque no nos queden cerca los puntos, la vamos a realizar solo como comprobación de que no se podía hacer. Obviamente nos va a lanzar ahí un pronóstico, pero en la correlación nos va a decir no confíe en esa regresión. Para el proyecto final, también esto lo podemos hacer con licenciado. ¿Sí? Sí, lo pueden hacer a computadora. Para el proyecto todo lo pueden hacer a computadora. ¿Puedo continuar? Solo una pregunta, Lick. Si eso siempre lleva comprobación, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, lleva su explicación para su interpretación. Sí, pero esa la va a llevar al final. Porque aquí solo hemos hecho la gráfica para poder determinar qué tipo de regresión tenemos que utilizar. Entendido. ¿Puedo borrar la gráfica para continuar? Sí, Lick. Ok. Bueno, entonces ya teniendo nuestra gráfica, bueno, yo creo que se va a cortar esto en 10 minutos. Igual continuamos con la otra sesión que les voy a enviar. Ya teniendo entonces nuestra gráfica, podemos determinar de que podemos hacerlo a través de la regresión lineal. Entonces voy a borrar esto y vamos a aplicar la regresión lineal. Lick, solo, perdone, si usted usa el correo de la universidad, no se corta en 40 minutos. No sé si usted está usando el de la universidad o ese problema tiene. Ese problema tengo es que utilizo el correo de la universidad. Ajá, Ajá. qué raro. Sí, eso es lo que va a investigar el coordinador porque a muchos compañeros de sábado nos está dando ese problema y él dice que la universidad tiene un convenio con Zoom. Porque yo desde ayer iba a contratar ¿cómo se llama? Porque no está muy caro, son $14 mensuales los que hay que pagar. Entonces lo iba a contratar, pero él fue el que dijo de que esperáramos porque él se iba a contactar con la universidad para poder determinar qué es lo que está pasando con nuestros correos, porque hay un convenio entre universidad y Zoom. Bueno, entonces ya teniendo esto, entonces obviamente vamos a aplicar lo que es
nuestra regresión lineal que quedamos que era y es igual a más b por x. Pero para poder despejar esto, antes necesito calcular lo que es a y b, porque lo necesito acá. Pero como no cuento yo con... para poder calcular a, yo necesito primero b. Entonces voy a utilizar la fórmula de b primero. Entonces la fórmula de b es esta. B es igual a la sumatoria de x por y menos n promedio de x promedio de y dividido la sumatoria de x al cuadrado menos n promedio de x al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestra fórmula y tenemos que ver qué datos tenemos. La sumatoria de x por y no lo tengo, pero cuando aparece un símbolo de sumatoria, automáticamente me está pidiendo otra columna. Entonces colocaría x por y acá. ¿Sí? Ya tendría esto. Luego me está pidiendo el número de datos. Si lo tengo, el promedio de x es solo de sumar y hacer un promedio. El promedio de y también sumar y hacer un promedio. Y luego me pide la sumatoria de x al cuadrado. Eso no lo tengo y como tiene símbolo de sumatoria, implica de que necesitamos una columna. Una columna. Luego, el número de datos, sabemos cuál es el número de datos. El promedio de x elevado al cuadrado, sí lo tengo, ya lo obtuve principalmente. Bueno, entonces iniciamos acá. X por y, 0 por 5, 0. 1 por 8, 8. Y así me voy. Y termino mi columna y la sumo. Luego, x al cuadrado sería 0 por 0, 0. 1 por 1, 1. Y así lo concluyo. Termínenlo ustedes y me dan los resultados, por favor. ¿Los totales o todos los números, Lick? Si gusta me dan los totales. A mí me quedó en x por y 272. 272, exacto. Sí. Y en x elevado al cuadrado 55. 55. Ok, hágame un favor, sume y y sume x también. Ambas, Sí, ambas. 327. Ah, no, perdón, por separado era. Por ejemplo, solo x, si no estoy mal, suma 15. Ah, ya le entendí. Ajá. $15 y 83. Ok, gracias, muy amable. Bueno, entonces ya tenemos nuestros datos. Vamos a sustituirlos en la fórmula, lo cual es sumatoria de x por y, es 272. Menos el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿De cuántos datos es nuestro? De 6. 6. Es correcto. 6. Por el promedio de x. ¿Cómo sacamos un promedio, chicos? Tenemos la sumatoria de x. ¿Cómo hago el promedio? Dividido la cantidad de números. Exacto. Entonces, ¿cuánto sería? 2.5. 2.5. Es correcto.
2.5. Ok. Bueno, ahora el promedio de Y. ¿Cuánto es el promedio de Y? 13.83. 13.83, correcto. 83. Dividido la sumatoria de X al cuadrado, que sería 55. Menos N, que ya sabemos que es 6. Acá, ojo, porque siempre me hacen esta pregunta. Mira, Lick, pero ahí es el promedio de X al cuadrado. No, porque la diagonal o el símbolo de arriba, que es esa rayita, solo está sobre la X. O sea, es el promedio de X que se va a elevar al cuadrado. En este caso, el promedio ya sabemos que es de 2.5 elevado al cuadrado. Entonces, ya con esto me va a dar el valor de B. Ustedes lo hacen, chicos, por favor, me dan el resultado. ¿Cuánto es el resultado, chicos? ¿Cuánto les dio? 3.69. 3.69, es correcto. 3.69. Ok. Bueno, entonces ya tenemos ahora nuestro resultado, que son 3.69. Ahora vamos a buscar lo que es el valor de A. Acá nos pide el promedio de Y, que ya sabemos que es de 13.83. Menos B, que ya sabemos que es 3.69. Por el promedio de X, que ya sabemos que es de 2.5. ¿Cuánto nos da como resultado, chicos? $4.65. Sí, yo lo dejo en 4.60. Entonces, 4.60. Como ya se nos va a terminar